Entonces, bueno, vamos a comenzar con este espacio. Voy aquí a compartirles la pantalla. Em, y en este caso voy a hablarles de tres opciones de inversión en las cuales ustedes pueden aprovechar siendo inversionistas o personas que de repente quieren aprovechar e invertir, diversificar su patrimonio acá, pues ustedes también la pueden aprovechar. Ahí tenemos a Juan José, saludos desde España, claro que sí, Juan José, bienvenido a este espacio. Qué lindo, tenemos personas, mira, personas desde Argentina, personas desde España, en Orlando, personas locales también, personas en Texas. Así que bueno, estamos cada vez aprovechando la tecnología al máximo. Entonces, vamos aquí a colocarles la presentación y como les comentaba en un principio, la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio y que ustedes puedan hacer todas las preguntas. Muchas veces las personas me hacen la pregunta de, Neymar, ¿cuál es esa inversión mínima requerida para yo poder entrar en el mercado de Miami? Y la idea o lo ideal es que ustedes por lo menos cuenten con $250,000. Para mí es como el número ideal. Entonces, cuando ustedes dicen, ok, tengo los $250,000, ¿qué propiedad puedo conseguir en Miami con $250,000 de inversión? Entonces, ustedes se pueden ir a diferentes opciones. Bueno, antes de eso, quiero hablarles de que soy autora del libro también. Aparte que, bueno, tengo mi canal de YouTube, ustedes me pueden conseguir en redes sociales, soy conferencista, soy líder de equipo, y bueno, realmente me he preparado para poderlos ayudar a ustedes de la manera correcta, pero este libro lo escribí específicamente respondiendo a a las preguntas más comunes que me hacían cada uno de los clientes. El libro está en Amazon, lo puedes conseguir escaneando el QR, o te puedes ir a Amazon y escribir Neymar Carrero y allí te va a salir de una vez el libro que se llama Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Puedes tener la copia digital o la copia física, dependiendo pues de lo que prefieras, ¿no? Hay personas que prefieren leer un poquito más en la computadora. Entonces, volviendo al tema. ¿Qué tipo de propiedad puedes conseguir con $250,000 en Miami? Entonces tenemos como dos grandes opciones, por así decirlo. Te puedes comprar una propiedad que llamamos un apartamento o un piso, ¿verdad? Como le llaman los españoles, o un departamento, como le llaman los mexicanos, ¿verdad? En donde ustedes pueden conseguir una propiedad pequeña de $250,000 en Miami. Tal vez va a estar, como quien dice, alejado del centro de Miami, tal vez va a estar como a las afueras, va a ser un apartamento pequeño y este apartamento probablemente va a estar en un edificio en donde el edificio puede que tenga algunos años de haberse construido, de los años 50, de los años 40, dependiendo de la zona. ¿Vale? Yo estoy segura que si ustedes han venido a Miami, han visto estos edificios, sobre todo en el área de Miami Beach, en donde también podemos ver estos edificios que son de 3, 4 niveles y en donde podemos conseguir estos apartamentos tal vez de una habitación en $250,000. Ahora, ¿qué tan rentable es o no una propiedad de $250,000, verdad? Entonces, ahorita les voy a hablar de eso. El otro grande grupo que podemos conseguir con $250,000 en Miami es que ustedes pueden comprar una propiedad ya construida o una propiedad en preconstrucción, pero que te apalanques con un crédito hipotecario. Cuando hablamos de apalancarnos, es que puedas pedir la ayuda de un crédito hipotecario acá en Estados Unidos. La primera pregunta que siempre me hacen cuando les digo eso es, pero ¿cómo es que si yo vivo en México, vivo en Argentina, vivo en Colombia, en Honduras, me pueden dar un crédito hipotecario? Y la respuesta es sí, es bastante sencillo, mientras que tú puedas demostrar que tienes al menos un 40% del valor de la propiedad, ya te pueden dar el crédito hipotecario. Sí, es verdad que puedes colocar una inicial de un 30%, pero acuérdate que vienen costos asociados a la compra de la propiedad y que el banco no quiere ver que tú te quedes sin dinero. Entonces, prepárate con 40% del valor de la propiedad. Quiere decir que si tienes $250,000, te puedes comprar una propiedad de 500,000, una propiedad de $600,000 y va a estar mejor ubicada, en mejores condiciones y pues ya obviamente sería otro tipo de inversión. Cuando tú te apalancas en un crédito hipotecario, pues la renta va a ser en lo que es el valor de la propiedad. La valorización va a ser en torno al valor de la propiedad. Aunque hayas sacado de tu bolsillo $250,000,
no es que todo el negocio funcione en base a los 250.000, sino que funciona en base al valor total de la propiedad, que puede ser, por ejemplo, 500.000. ¿Qué es la diferencia cuando inviertes en la bolsa de valores, verdad? En la bolsa de valores colocas $250.000 y siempre van a ser la misma inversión, $250.000, y vas a encontrar la rentabilidad, los productos, todo lo que compres en base a esos $250.000. Entonces, ahí vas a obtener netamente la rentabilidad al dinero invertido sin apostarle tampoco a lo que sería una valorización o plusvalía. Entonces, cuando inviertes en bienes raíces, pues tienes las dos cosas, te apalancas con un crédito hipotecario, la renta y valorización es en torno al valor de la propiedad y pues por supuesto tienes esta plusvalía más lo que sería la parte de la renta de la propiedad. Entonces, tenemos las propiedades que la puedes comprar en efectivo con $250.000, que sería como el precio más económico de apartamentos que podemos conseguir acá. Tenemos las propiedades que te puedes apalancar con un crédito hipotecario. Pero de estas que te puedes apalancar con un crédito hipotecario, puedes conseguir una propiedad que ya esté lista o puedes conseguir una propiedad en preconstrucción, que estos $250.000 no los tienes que dar de una sola vez, sino que puedes dar el dinero en diferentes pagos a medida que avanza la construcción o dependiendo del desarrollador. Entonces tenemos como quien dice estas tres grandes grupos. Ahora, una propiedad que cuesta $250.000, que la puedas comprar en efectivo, como va a estar en un edificio viejo, tal vez tengas lo que se llaman las cuotas extraordinarias, que sabemos que en Miami, después de esta ley que colocó el gobernador, pues han subido muchísimo lo que es el gasto de los gastos comunes del edificio. Por lo tanto, este gasto pues va a perjudicar netamente tu rentabilidad. Los seguros serían más costosos porque hay más riesgo para la propiedad y pues por supuesto cuando te pones a ver, la renta también es más económica por el tipo de la propiedad. Entonces, yo siempre les aconsejo que si tienes $250.000, pues te puedas meter en una inversión un poco más grande con la ayuda de un crédito hipotecario. Ahora, la realidad es que si te metes en una renta anual o una renta a corto plazo, pues puede variar el flujo de caja que te quede si te apalancas en un crédito hipotecario. Porque si compras una propiedad de $500.000, ejemplo, y te estás colocando el 50% y el 50% en un crédito hipotecario, la realidad hoy en día que estamos haciendo este webinar es que los números te dan para que la renta pueda pagar la hipoteca, el seguro de la propiedad, el impuesto de la propiedad, las áreas comunes, el mantenimiento, pero no te va a quedar mucho flujo de caja. Sí, pero la propiedad se paga sola y se va valorizando. Si tú quieres eso, pues perfecto. Ese sería el plan de inversión para ti. Ahora, si tú quieres apostarle un poquito más a lo que sería la plusvalía, perdón, o la rentabilidad, pues puedes que consigas entonces propiedades que se alquilan por rentas a corto plazo, donde te pueda quedar un flujo de caja mayor, ¿vale? Ahora, si le quieres apostar a lo que sería la plusvalía, pues ya sería mi recomendación que compres algo en preconstrucción, si tú no eres de esas personas que está como quien dice apurada por la inversión, sino que dice, ¿sabes qué? Yo voy colocando el dinero poco a poco, no me quedo sin liquidez en mi país, tengo mis inversiones en mi país, pero voy enviando dinero para Estados Unidos para ir dolarizando mi inversión, para ir diversificando mi patrimonio. Entonces, una preconstrucción puede ser lo mejor para ti. Y en mi recomendación, las preconstrucciones se adaptan bastante bien a la mayoría de los clientes que he tenido que buscan ese plan, buscan el plan de ir haciendo la inversión poco a poco, apostarle a una plusvalía porque los proyectos en preconstrucción se valorizan cada vez más, y pues obviamente vemos cómo los desarrolladores van aumentando los precios a medida que van vendiendo. Entonces, cuando tú compras un precio hoy, congelas el precio del 2025, probablemente te entreguen en 2 años, ya tendrías una valorización ahí, lo más probable, y por supuesto la renta también ha estado subiendo. Entonces, tienes una propiedad nueva con garantías que se te va a rentar mucho mejor y que ha ganado plusvalía. Entonces, es donde vemos los diferentes escenarios que puedes hacer con $250.000 en Miami, que es totalmente viable y pues por supuesto se adapta a la realidad de cada uno. Ahora, es importante que te hagas las siguientes preguntas de acuerdo a lo que acabo de explicar. Entonces, sería para encontrar la mejor inversión para ti, porque acuérdate que la mejor inversión para ti no significa que sea la mejor inversión para tu primo, para tu amigo, para mí. Cada quien está buscando objetivos distintos y metas diferentes. Por eso es que es muy importante cuando yo hablo con el cliente, me reúno, tengo esta asesoría con ellos y entiendo realmente cuál es su por qué está haciendo la inversión acá, qué es lo más importante, a qué meta quieres llegar, ¿no? Entonces, allí
A partir de allí vamos a ir descubriendo cuál es la mejor propiedad para cada uno de ustedes. Entonces, aquí les hago la siguiente pregunta. Ustedes ya saben, si ustedes ya saben y conocen la respuesta, me la pueden colocar en el chat. ¿Ustedes quieren renta corta o renta larga? O sea, si ustedes están apostándole a una renta por Airbnb, que se la rentamos a personas que vienen a pasar vacaciones acá y también ustedes la pueden usar cuando vengan de vacaciones, o prefieres una renta anual en donde ustedes no pueden usar la propiedad, pero todos los meses les entra la misma cantidad de dinero. Cuando hablamos de renta corta, renta larga, tienes diferentes beneficios, pero también diferentes riesgos, ¿vale? Entonces, por aquí vamos a ver si tenemos personas ya claras con lo que quieren. Tenemos acá, eh, a ver, tenemos a Jafar que me dice renta media, ¿ok? Tenemos a Freddy que me dice renta corta, tenemos a Ricardo que me dice renta corta. Entonces, tenemos aquí las diferentes opciones. Entonces, como les comentaba, renta corta para las personas que de repente quieren usar su propiedad y quieren apostar un poco más a la rentabilidad, pero también tenemos los inversionistas que quieren la renta larga, que sería una propiedad que sería un contrato anual, no la puedes usar, pero tienes como que dice esa seguridad de que todos los meses te entra la misma cantidad de dinero. Entonces, quieres en una zona en crecimiento, por ejemplo, si quieres una zona en crecimiento, es importante diferenciar eso, porque a veces, por ejemplo, en Miami tenemos muchas zonas que están en constante desarrollo, que estamos viendo no solamente desarrollos inmobiliarios, sino que también estamos viendo desarrollos a nivel de ciudad, a nivel de parques, de puentes, de autopistas. Cuando nosotros vemos esta inversión billonaria, pues por supuesto vemos cómo va a cambiar toda la zona y que esto seguramente se va a convertir, se va a trasladar en lo que es una plusvalía. Entonces, ¿le quieres apostar a la plusvalía o prefieres tener un flujo de caja? Y ahí vamos con lo que les estaba comentando en la lámina anterior. Si quieres tener un flujo de caja, probablemente te vas a comprar un apartamento de $250,000, tal vez no en la mejor zona, no en las mejores condiciones, pero vas a tener un flujo de caja porque lo estás pagando en efectivo. Pero si quieres apostarle a la plusvalía, probablemente estos $250,000 los tengas que invertir con ayuda de un crédito hipotecario en una zona en donde las propiedades cuesten más y pues por supuesto que se valoricen más. Entonces también tienes que ver allí eso. Entonces, ¿está bien para ti esperar o necesitas esa renta de forma inmediata? También es importante saber eso, porque si está bien para ti esperar, pues probablemente lo más adecuado para ti sea que inviertas en una preconstrucción, que puedes esperar año y medio, 2 años por este proyecto, pero sabes que no tienes que desembolsar todo el dinero de una sola vez. Ahora, si quieres la renta de forma inmediata, entonces de una vez una propiedad construida, bien sea en efectivo o una propiedad con apalancamiento en crédito hipotecario, pero que se rente de forma inmediata. Incluso hay proyectos, hay edificios que ya están construidos que son nuevos, ¿ok? No necesariamente si tú quieres algo nuevo, que quieres algo estrenar porque te encantan las amenidades, te gustan las garantías, puedes enfocarte en algo nuevo, pero pero tienes que tener todo el dinero de forma inmediata. Todo el dinero me refiero yo para entrar a comprarlo en efectivo o para apalancarte de un crédito hipotecario. La preconstrucción te da por lo menos ese plazo para dar esa inicial, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿tienes ya todo el dinero para invertir o prefieres ir pagándolo poco a poco y no quedarte sin liquidez? Entonces, cada una de estas preguntas les invito a que le tomen una foto a esto y esas son las preguntas claves que ustedes se tienen que hacer y si ustedes van a invertir con alguien más, que ustedes lo conversen con esta persona que lo van a hacer para que ustedes puedan realmente decidir cuál es la mejor inversión para ustedes. Entonces, por acá tenemos algunas respuestas que me encanta compartir con ustedes. Aquí tengo. Em, Dice, Juan José pregunta, ¿se podría hacer renta corta durante un tiempo y luego renta larga? Perfecta pregunta, Juan José. Sí, hay propiedades que permiten esta flexibilidad, que tienes las dos licencias para renta corta y renta larga. Incluso lo puedes llegar a vivir también. ¿Ok? Freddy dice, yo quiero invertir en una zona en crecimiento, una zona que le apueste a esa valorización. Esperanza pregunta, Esperanza dice, bueno, yo depende de la rentabilidad. Entonces, eso ya tendríamos, una pregunta clave que me hacen siempre es, pero ¿cuál es la rentabilidad de Miami? Señores, si yo les digo a ustedes un número en rentabilidad, es para mí una forma irresponsable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad va a variar de acuerdo a tu objetivo de inversión. ¿Quieres una renta corta? ¿Quieres una renta larga? ¿Quieres algo construido? ¿Quieres algo en planos? ¿Quieres algo en una zona en crecimiento? ¿Quieres algo en una zona que ya esté completamente establecida o en una zona residencial? Va a variar la rentabilidad, ¿vale? Entonces,
En una zona de crecimiento, no me interesa, dice Jafar. Dice la identidad, Jafar dice un barrio que esté totalmente establecido, prefiero una zona que ya esté lista. Muy bien, Jafar, eso también está bastante bien. Frey dice, yo puedo colocar el 40% y el saldo en 6 meses, también está muy bien. Frey, ya con el 40%, tú puedes ya apalancarte un crédito hipotecario, ¿vale? ¿Qué beneficios encuentras? Tienes una renta corta. Muy buena pregunta. Ricardo Nailín dice en zona de crecimiento. Entonces, Juan José dice, ¿qué beneficios tienen las rentas cortas, verdad? Y contras. Esto es una muy buena pregunta porque estamos muy escuchando mucho la renta corta, el Airbnb, la renta corta, el Airbnb, y ustedes tienen que ver, pues en este caso, la renta corta le estamos apostando más a lo que sería la rentabilidad, pero también tenemos más riesgo. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tanto turista venga a Miami, qué tantas personas tú les puedas rentar. Aunque nos podemos sentar con las compañías de property management, que serían las compañías de gestión, ellos te pueden dar lo que está sucediendo ahora, lo que ha sucedido en el pasado, un historial, pero siempre tu propiedad va a depender de cómo esté la situación del mercado en ese momento. Están viajando mucho, no están viajando, entonces siempre tienes que tener como quien dice eso en mente para las rentas a corto plazo. Si tú quieres tener como quien dice más seguridad, vas a bajar la rentabilidad y te vas a ir por las rentas anuales, que en este caso serían como más seguro de que todos los meses te pagan la misma cantidad de dinero. Entonces, para este espacio, les quiero hablar de 3 opciones muy rápidamente para que ustedes se hagan una idea, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, casas nuevas. Cuando hablamos de casas nuevas, son propiedades que ya están construidas o están a punto de entregar, ponte que en 3 meses, 4 meses, cuando hablamos de propiedades de casas, townhouses, casas adosadas, son propiedades que las construyen muy rápido, ¿vale? Entonces, cuando ustedes tienen una propiedad nueva, entonces en este caso ustedes pueden apostar lo que sería una casa. Les voy a colocar el ejemplo de esta desarrolladora que se llama Lennar. Hay muchas desarrolladoras como esta, pero esta es la más grande de todo Estados Unidos. Entonces, si yo simplemente entro al mapa y veo las comunidades que tienen ellos tienen muchas comunidades en todas partes de Miami. Aquí tienen 2 comunidades, aquí tienen 3, aquí tienen diferentes comunidades. Entonces, ¿en qué va a depender? Bueno, si ustedes quieren que esté un poco más cerca del centro, este sería el centro de Miami. Si ustedes quieren que esté un poco más cerca, si ustedes quieren aprovechar precios bajos, van a estar en los más alejados del centro de Miami. ¿Qué pasa? No significa que las personas tengan que ir al centro de Miami, no. En cada una de estas áreas ustedes van a conseguir tiendas, restaurantes, gasolineras, de todo, de todo. Las personas viven ahí, trabajan ahí y mandan a sus hijos a estudiar allí. Son zonas completamente desarrolladas, pero bueno, claro, te tardas aproximadamente, desde esta comunidad que es la más lejana, te tardas aproximadamente unos 45 minutos en llegar al downtown de Miami. Entonces, ¿qué pasa? Estas son casas que están todo el tiempo construyendo este tipo de compañías y son casas que son en zonas residenciales completamente. Y cuando hablamos de zonas residenciales completamente, serían rentas anuales, ¿verdad? Entonces lucen algo así. Puede ser casas unifamiliares, es decir, que no tienes vecinos aquí compartiendo pared, o pueden ser casas adosadas como estas que están acá, que son bastante populares y bastante comunes que ellos construyen. Entonces son casas nuevas a estrenar que te dan garantías y las puedes conseguir desde $400,000. Entonces, ellos tienen diferentes incentivos. Cuando ustedes compran una casa de estas, ustedes saben que por lo menos por los primeros 3 años a esas propiedades no se les va a dañar nada. Tienes garantía en techo, tienes garantía en plomería, en electricidad. Entonces son casas que les van a dar a ustedes paz mental, pero al mismo tiempo las pueden rentar bastante bien. La mayoría son de 3 habitaciones, de 2 plantas en este caso, con 2 baños, 160, 170 metros cuadrados en adelante. Entonces, aquí hablamos desde $400,000. Cuando hablamos desde $400,000, podemos hacer el cálculo. Entonces, hagamos el cálculo. En este caso, vamos a ver si esto me deja escribirlo por acá. Eh, a ver, hagamos el cálculo de una casa de $400,000. Si ustedes se quieren apalancar con un crédito hipotecario, entonces en el crédito hipotecario ustedes tendrán que calcular por lo menos el 40% del valor de la propiedad. Si quieren me van ayudando. $400,000, ustedes necesitan tener al menos el 30% de inicial, ¿vale? El 30% de 400,000. Vamos a hacer la matemática. 400,000 por el 30%. No me juzguen porque yo uso calculadora todavía. $120,000 necesitaría, ¿vale?
Pero ¿qué pasa? No necesitas solamente $120,000. El banco te va a pedir, si te estás apalancando a un crédito hipotecario, el banco te va a pedir que tengas por lo menos ponte un 6% ponte vamos a ponerlo alto a un 7% para lo que son los gastos de notaría. Entonces, 400,000 por el 7% tendrías más o menos como unos $28,000 que tendrías que tener como para estos gastos de notarías, de lo que llamamos gastos de cierre o gastos de escrituración. Pero no te puedes quedar, o sea, si nosotros sumamos esto, no te puedes quedar que solamente te vas a preparar con $148,000 y ya, sino que la idea es que ustedes tengan reservas. Reservas quiere decir que ustedes tengan dinero en la cuenta aparte de estos $148,000. Entonces yo les pongo que si ustedes tienen alrededor, ponte de unos, ¿qué pasa? Estas reservas las van a calcular en base a lo que te quede en el crédito hipotecario. Entonces, si se preparan con más reservas, con más dinero, con más fondo, pues sería muchísimo mejor. Entonces, en este caso, en este ejercicio serían $148,000 como mínimo que ustedes van a necesitar para una inversión de una casa, en este caso, de una casa que está nueva, una casa nueva de renta larga, ¿vale? La pregunta que siempre me hacen es, Neymar, pero ¿en cuánto yo puedo rentar una casa de esas? Porque muy bien, yo tengo los $148,000, pero ¿cuánto la puedo rentar, no? Es la siguiente pregunta que me hacen. Entonces, esta casa la puedes rentar dependiendo de la locación. Ustedes se acuerdan del mapa que les mostraba, mientras más lejos del downtown, pues obviamente la renta va a ser más económica, pero puedes estar más o menos en promedio en general en alrededor de unos $2,800 en general de renta. Y estas propiedades tienen también lo que llamamos unos gastos de mantenimiento, de lo que llamamos gastos de las áreas comunes que se encargan de la fachada del townhouse, del mantenimiento del techo, piscina, gimnasio, si tienen la comunidad gimnasio. Entonces, estas gastos mensuales pueden estar alrededor, ponte, de unos $200 al mes en gastos mensuales. ¿Cuánto es el impuesto de la propiedad? El impuesto de la propiedad, normalmente en esta zona que estamos hablando, que es hacia el sur de Miami, el impuesto de la propiedad puede estar alrededor del 1,4% del valor de la propiedad. En general en Miami siempre lo calculamos a 1,8% del valor de la propiedad. En estas zonas que están como quien dice en una zona en pleno crecimiento, que todavía les falta mucho por avanzar, puede que el impuesto de la propiedad esté más bajo, ¿verdad? Entonces, puede que vamos a hacerlo redondeado a 1,5% para que ustedes sepan el impuesto de la propiedad que van a pagar. 400,000 por 1,5%, estarían pagando $6,000 en impuestos al año, ¿vale? $200 serían al mes, ¿vale? Aquí lo podemos multiplicar por 12 y aquí nos va a dar entonces el total, que serían 2,400. Entonces, lo vas a rentar en 2,800, lo cual por 12 meses te va a dar aproximadamente 33,600. Entonces aquí tienes tus gastos fijos. ¿Cuáles serían los gastos fijos? El mantenimiento y el impuesto de la propiedad. Acuérdate que esto, si lo estás sacando con un crédito hipotecario, que fue lo que colocamos acá como un 30% inicial, a esto también hay que sumarle como gasto lo que sería el crédito hipotecario. ¿Por qué no se los coloco acá? Por lo que les comentaba al principio, no soy experta en créditos hipotecarios, se tendrían que sentar con un experto en créditos hipotecarios y allí les van a decir, de acuerdo a tu perfil financiero, cuánto te quedaría entonces una propiedad en este caso. Voy aquí a revisar las preguntas, a ver, eh, vamos a ver si acá tengo preguntas. Eh, Casa de Lenar, ¿es el nombre de la constructora? Sí, correcto, Jafar, es el nombre de la constructora, ¿vale? Entonces, y esto es un ejemplo, ¿vale? Hay muchas comunidades, hay muchas constructoras, no quiere decir, acuérdense que nosotros tenemos acceso a todas las propiedades que están en el mercado, así que es súper importante que ustedes se puedan sentar conmigo y ya yo les puedo, como quien dice, orientar en cuáles son las mejores opciones, las mejores comunidades, las que se están rentando mejor. Esto, por ejemplo, es un cliente que compró específicamente en Lenar. En este caso, es un cliente de Chile que quería pues una propiedad aquí en Miami y quería una casa de este estilo. Entonces, es un caso de éxito de estos clientes que estamos ayudando en el día a día.
¿vale? Entonces ahora nos vamos a trasladar a otro ejemplo de inversión totalmente distinto que sería Domus. Es una locación, es un proyecto, perdón, que sería en preconstrucción, en planos. Este es un proyecto que va a estar listo para finales del 2027. Tiene una ubicación estratégica porque estamos hablando que está en un barrio ya establecido, ya todo el mundo conoce lo que es Brickell. Estamos hablando de 3 cuadras, 3 manzanas del Brickell City Center, del centro comercial, donde tú puedes bajar de tu apartamento en Domus y puedes caminar a restaurantes, a cafés, a tiendas, a centro comercial, a parques, tienes absolutamente todo caminando. Incluso una de las cosas que más ha llamado la atención de este proyecto es que diagonal, justamente diagonal, está la torre, las 2 torres de Mercedes-Benz. Entonces, Mercedes-Benz, por supuesto, es un proyecto totalmente distinto, de lujo, exclusividad, de renta anual. En cambio, Domus es un proyecto que te permite hacer rentas cortas, te permite hacer rentas largas y, por supuesto, lo puedes vivir. Esto lo estaba comentando algunos de ustedes que comentaba que si quería renta corta o renta larga. Entonces, en este caso, ustedes pueden decidir cuál es la estrategia de renta que ustedes quieren usar o pueden comenzar con renta corta y luego cambiar a renta larga o viceversa. Este te ofrece apartamentos completamente amueblados desde $500,000 en adelante, ¿vale? Entonces, en este caso, Mercedes-Benz va a construir en la parte de abajo, le va a dejar a la ciudad, es como algo que le piden, va a construir un parque donde va a tener canchas de tenis, canchas de básquet, caminerías para que puedas caminar, correr, pasear a tu mascota, sentarte a comer algo. Este parque va a estar en la parte de abajo de Mercedes-Benz y va a estar disponible para todas las personas, es decir, que una persona que se quede en Domus puede simplemente cruzar la calle y puede disfrutar. Por supuesto, este edificio tiene todas las amenidades, tienes piscinas, tienes spa, tienes salón para trabajar. En la primera planta tienes panaderías, cafeterías, tienes un mercadito de conveniencia, tienes un jardín, tienes para que te hagan check-in y check-out. Entonces tienes absolutamente todo en este proyecto, un proyecto súper lindo, súper bien ubicado en Brickell, y es como que tú puedes apartar un espacio de Brickell hoy en el 2025, cuando vemos que cada vez los terrenos son más escasos y cada vez el tipo de proyecto que está llegando a Brickell son grandes torres, ¿no? Como Mercedes-Benz, Dolce Gabbana, Cipriani, San Regus, cuando comienzan en rangos de precio de $2 millones en adelante. Domus todavía te permite tener un espacio en Brickell con $500,000. Pero ¿qué les estaba comentando hace un rato? No necesitas tener los $500,000. Puedes entrar con una parte del dinero. En este caso, Domus te permite entrar con un 35% del valor de la propiedad. Entonces, hagamos el ejercicio. El ejercicio sería el 35%, obviamente suponiendo que quieres un apartamento tipo estudio. Cuando nos hablamos de un apartamento tipo estudio, es un apartamento tipo loft, en donde, pues, en este caso tienes tu cama, tienes tu sofá cama, tienes tu comedor, tu cocina en el mismo espacio, pero en este caso son apartamentos completamente amueblados y con cocina. Entonces, en el ejemplo de los precios serían precios desde 500,000 ellos te piden un total de un 35%. Este 35%, vamos a ver quién sacó el porcentaje ya. 500,000 por el 35% serían $175,000 que ustedes necesitan para entrar en un apartamento, el más pequeño en Domus. Pero en este caso, ellos no te piden el 35%, sino que te piden el 20% para entrar. Entonces, cuando tú firmas el contrato el día de hoy, necesitas $100,000. Listo. Para entrar a la inversión y asegurar el precio, porque ya eso no te lo vuelven a subir, no te suben el precio, te lo dejan congelado, necesitas $100,000. ¿Vale? Y luego, para entrar a la inversión necesitas 100,000, luego necesitarías dar el 15% restante, que estamos hablando, que sería el 75%, más o menos para el verano o el comienzo de la construcción, porque es el comienzo de la construcción, necesitas dar $75,000. Vale. Y ahí está dividido los 175,000. Pero Neymar, ¿qué pasa si yo no tengo estos $100,000? Yo nada más tengo 50,000 para dar ahora. Lo podemos negociar con el desarrollador. Pero Neymar, si yo quiero dar ahorita el 15% y luego en un mes puedo dar la otra parte, siempre podemos presentar las ofertas del desarrollador y yo siempre digo, lo peor que nos puede pasar es que nos diga que no, pero
pudimos intentar y podemos negociar. Ellos siempre están abiertos como quien dice, a escuchar las ofertas por parte de ustedes. ¿Cuál es el mantenimiento de este tipo de edificios? Cuando estamos hablando de edificios, estamos hablando que se miden por precios por pie cuadrado. En este caso es un dólar punto 8 por cada pie cuadrado. Entonces, un apartamento de 500.000 puede ser alrededor de unos 415 pies cuadrados. Es decir, que te van a dar, ponte 400 por 1.8, estamos hablando de unos 720.000, perdón, de unos 720, de unos $720 al mes en gastos de las áreas comunes. ¿Qué te incluye eso? Te incluye el agua, el cable, el internet, el seguro externo de la propiedad y en este caso todo lo que son las áreas comunes que les mencionaba anteriormente. Volvemos a la parte del impuesto de la propiedad que lo tienes que pagar. En este caso es 1.8 porque estás en pleno Brickell. Entonces estamos hablando que sería 1.8%. ¿De cuánto? Bueno, del valor de la propiedad, en este caso de 500.000, serían unos $9.000 al año, ¿vale? Al año. ¿Cuánto se puede rentar la propiedad? Miren, ustedes ese cálculo lo pueden hacer bastante fácil. Como es una propiedad que todavía no está construida, pues no tenemos cómo demostrarles a ustedes en cuánto se puede rentar esa propiedad, pero es una propiedad que lo podemos ver en cuánto se están rentando los apartamentos de renta corta o los hoteles. Ponte con una habitación de esta, se puede rentar 240, $250 la noche, más o menos lo que yo he visto en el área. Y pues obviamente a eso le tienes que descontar los gastos y tienes que descontarle que va a haber un porcentaje de ocupación. En este caso, Brickell, estamos hablando que por lo que le he escuchado a las compañías de gestión de alquiler, está alrededor de un 80% de ocupación, ¿vale? Entonces, en este caso sería muy importante que ustedes hagan este estimado, pero ustedes siempre tienen que ver que todos estos números van a depender de cuando te entreguen la propiedad. En este caso, tú entres con $100.000, tienes los otros $75.000 para cuando comienza la construcción y de ahí te olvidaste. Tienes que dar el 65% restante una vez que la propiedad esté construida, que sería para finales del 2027, el cual te puedes apalancar también con un crédito hipotecario, como les comentaba anteriormente, ¿vale? Que en los cálculos que estamos haciendo no estoy colocando este gasto porque lo van a tener después. Para un inversionista extranjero es conveniente comprar la propiedad en particular o como empresa. O sea, esto es un tema totalmente diferente porque sería con la ayuda de un experto en la parte fiscal. Lo más recomendable siempre es con una empresa, pero te puedo colocar directamente en contacto con los especialistas. Eh, entonces, vamos a seguir con el ejercicio, ¿vale? Entonces tenemos este ejercicio que en Domus me parece espectacular. Entras a una muy buena zona de inversión como es Brickell, entras con una parte del dinero que serían $175.000, 100.000 ahora, $75.000 más o menos en el verano. Estos son los gastos que tienes que tomar en cuenta: $720 al mes en mantenimiento, $9.000 en impuestos, más lo que es el crédito hipotecario. ¿Quiénes han comprado allí? Tengo clientes que han comprado allí, clientes específicamente de España, de Bolivia que han comprado allí, clientes de Perú también, que me dicen: Neymar, yo quiero diversificar mi dinero, lo quiero dolarizar, lo quiero ir trasladando para Estados Unidos, no me quiero quedar sin liquidez y puedo ir simplemente mandándote el dinero para allá. Entonces, y irse preparando para después. Entonces, aquí tenemos a Ariel. Neymar nos brindó una asesoría personalizada, profesional para invertir en bienes raíces en Miami. Gracias a ella pudimos conocer desarrollos inmobiliarios muy interesantes y actualmente estamos adquiriendo el departamento en la zona de Brickell. La atención y seguimiento que nos brindó fueron de 100 puntos. Así que bueno, aquí podemos ver testigos. Neymar nos ha ayudado a realizar inversiones en Miami, es un excelente profesional, nos ha asesorado y nos está acompañando en todas las etapas del proceso de la compra. Y bueno, como les comentaba anteriormente, yo los puedo guiar en cuáles son los proyectos inmobiliarios, cuáles son las oportunidades de inversión, pero también los guío en el resto del proceso. Y bueno, ya para terminar, que yo les comentaba que eso siempre se me alarga, es River District. River District, ¿por qué se los traigo como una opción de inversión? Me parece un proyecto ganador, me parece que es un proyecto que está en el distrito médico de Miami, y está en una zona que está en crecimiento cerca del río de Miami, pero súper cerca del downtown de Miami, de Brickell, de Wingwood. Estamos hablando que en 5 minutos desde lo que es el distrito del río
hacia estas zonas duras 5 10 minutos máximo en carro. Es un proyecto que está ya comenzó la construcción, va a estar listo para finales del año que viene. Es este que está aquí. Tienes apartamentos de una habitación desde 660.000, apartamentos de dos habitaciones desde $816.000. Una pregunta que siempre me hacen, Neymar, es que yo tengo $700.000 y quiero comprar un apartamento de dos habitaciones en preconstrucción. La realidad es que las propiedades nuevas de edificios que estén bien localizados, que te permitan hacer rentas a corto plazo, el edificio que tiene el mejor precio por pie cuadrado es este, que es River District, en donde puedes conseguir de dos habitaciones en $800.000. El resto de los proyectos ya se te sube los de dos habitaciones a otro rango de precio. Entonces es importante entender que Miami está creciendo, pero también están creciendo sus precios y por eso es que estamos aprovechando el día de hoy para hacer la inversión. Entonces, es una zona que no tienes competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Este edificio es el único edificio nuevo en el área que te permite hacer rentas cortas, es decir, le puedes rentar a todos los enfermeros, a los pacientes que van a la parte médica. En esto que es el distrito médico, es el segundo más grande de Estados Unidos. Se mueven más de 50.000 empleados en ese distrito médico. Así que tienes muchísimas oportunidades para rentárselo a los pacientes que se vienen por una cirugía, a los familiares de las personas que están atendiendo en el hospital, a las enfermeras, a los estudiantes de medicina. Hay tres universidades de medicina en el área en la cual tú puedes aprovechar y pues por supuesto puedes rentarlo de manera anual también. Entonces, tienes la flexibilidad de rentas cortas, renta larga. En este caso, el desarrollador tiene una promoción súper especial para ustedes en donde les da el 7% de rentabilidad garantizada por el primer año de manera neta. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les comentaba de los gastos del mantenimiento y los gastos de los impuestos, en este periodo son asumidos además del desarrollador, asume los gastos de mantenimiento de impuestos durante ese periodo. Por eso les comentaba que 7% de rentabilidad neta, cero gastos para ustedes, a menos que saquen un crédito hipotecario, en donde en ese caso, pues sí tendrían ustedes que pues, pagar el crédito, ¿no? Pero en este caso son 7% de rentabilidad. Entonces, hagamos el ejercicio. 7% de rentabilidad por 660.000. Estamos hablando que a ustedes neto por el primer año le van a quedar $46.200 en este proyecto. Es una promoción que ellos tienen solamente para las pocas unidades que les queda disponible. Así que es una muy buena promoción si ustedes quieren algo de renta corta, pero al mismo tiempo algo asegurado. Entonces, esto pudiera ser una muy buena opción. ¿Cuánto necesitas para entrar? Bueno, necesitas entre un 30 a un 50% dependiendo de la unidad. Hagamos el ejemplo con el 30% de una habitación, necesitas $198.000 para entrar. No tienes que tener todo el dinero de una sola vez. Puedes dar el 20% para entrar y luego damos el 10% restante. Podemos siempre tener esta flexibilidad con el desarrollador. Entonces es muy importante que esto también lo tengas dentro del radar. Entonces, ¿qué hablamos hoy? Hablamos de tres proyectos en particular, hablamos de casas de renta larga, ya construidas, ya listas, hablamos de dos proyectos en preconstrucción, uno en una zona ya establecida como es Brickell, otro en una zona en crecimiento como es el Distrito Médico, el Distrito del Río de Miami, rentas cortas, rentas largas, sacaron sus cálculos, qué son las cosas que tienen que tener en cuenta, cuáles son las entradas, puedo pagar poco a poco y apalancarme en un crédito hipotecario, puedo tener ya el dinero disponible y pues por supuesto también poder comprar una propiedad nueva. Hablamos de los pros y los contras de repente comprar algo que ya esté algo un poco más antiguo a algo versus nuevo y cuáles son las preguntas que ustedes se tienen que hacer. Entonces, aquí yo les traigo una oferta muy especial para las personas que se animen a invertir pronto. Si ustedes ya están listos, y ustedes quieren viajar a Miami, ustedes quieren, Neymar, es que ya yo vengo pensando esto durante muchísimo tiempo, no he tomado la decisión, pero esta vez sí lo quiero hacer, voy a viajar, voy a tomar acción. Entonces tenemos esta promoción especial para ustedes que se llama Flight and Buy. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden volar y pueden comprar. Y estos 10 días es un cupón que se le da a estas personas que lo quieren aprovechar. Si ustedes se animan a colocarse en contacto con nosotros,
para que nosotros podamos asesorar y puedan tener este bono de lo que a ustedes les cueste el boleto para viajar a Miami. Es totalmente reembolsable una vez que ustedes compren la propiedad. Eso es únicamente por 10 días desde el día de hoy en adelante para que ustedes puedan aprovechar esta promoción. Y ya para las personas que quieren sentarse conmigo, que quieren ver, Neymar, yo quiero ver qué otras cosas tú tienes, yo quiero ver qué es lo que se acomoda directamente a mí, a mi presupuesto, a lo que yo quiero tal vez algo totalmente distinto a lo que tú acabas de presentar. Nosotros tenemos diferentes opciones y tenemos acceso a muchísimas cosas en el inventario. Entonces, te puedo ayudar a poder construir tu patrimonio en dólares aquí en Miami. Puedes escanear este código o puedes irte directamente a el WhatsApp en donde puedes hacer clic y puedes también anotarlo, +1-786-669-4490. +1-786-669-4490. Ustedes escriben por allí. Estaba en el webinar, me pareció que quiero sentarme con Neymar y quiero hablar con ella sobre las diferentes opciones de inversión que hay para mí. Y realmente sería como lo mejor. Ricardo preguntaba, ¿quién maneja la renta y el mantenimiento de la propiedad allá y cuál es el costo por eso? Depende de la renta, Ricardo. Si es una renta a corto plazo, existen compañías de gestión de alquiler, para responderte a la primera pregunta, existen muchas compañías que se dedican a eso y las puedes contratar. Si es renta corta, te cobran alrededor entre un 18 a un 25% de lo que genere la propiedad. Si es renta larga, te colgan entre un 7 a un 10% de lo que se renta la propiedad. Hay compañías que yo te puedo colocar en contacto para eso. Ricardo pregunta, ¿la renta anual del 7% la paga al finalizar el primer año? No, te la entregan por adelantado. Bueno, mentiras, no sé, esa es una muy buena pregunta. Yo trabajé en un proyecto que la entregaban por adelantado, pero en River no estoy segura, Ricardo, te lo puedo averiguar y te lo comento, del 7% al finalizar el primer año. ¿Vale? Pero es un 7%, te lo colocan en el contrato para que tú el primer año ya tengas esa renta totalmente garantizada. Así que bueno, espero que les haya gustado este espacio en donde ustedes hayan podido aprender, hayan podido ver realmente qué es lo que ustedes pueden hacer con $250,000 y que puedan empezar el día de hoy a diversificar el patrimonio, a tener otras opciones de inversión, a poder dolarizarlo, a pensar en ese plan B para su familia, a poder decir, sabes que tengo una propiedad en Miami, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado esta información. No sé si tienen por ahí otras preguntas. Nora escribe por acá, excelente presentación, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, creo que todavía no tengo ya más preguntas, creo que las he podido resolver. Ana Núñez pregunta, ¿hay grabación? Les va a llegar la grabación a su correo electrónico, ¿vale? Entonces ya ahí pueden ver todo con calma. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Juan José dice, muchas gracias por toda la información, Neymar. Claro que sí, con todo el gusto. Anímense a hablar conmigo, anímense a sentarse conmigo. Es una asesoría completamente, yo siempre digo, es una asesoría completamente gratuita, pero está llena de valor, porque ahí puedes descubrir realmente cuál es tu objetivo de inversión, cuáles son esos primeros pasos a lograrlo. Así que bueno, nada, los dejo, que tengan bonita tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.